Ya. Hola chiquillos, primero que todo, esperando que estén todos bien junto a sus familias. Comenzamos este resumen de las clases ya realizadas, ¿ya? Comenzamos con multiplicación. Recordemos que la multiplicación es una de las operaciones básicas en matemática, donde hay dos o más factores que se multiplican y esto me lleva a obtener un producto, que es el resultado de la multiplicación. Al lado derecho de la presentación podemos ver dos multiplicaciones distintas. La primera, donde hay una multiplicación de un factor de 2 dígitos por otro factor de un dígito. Recuerden que se comienza multiplicando de derecha a izquierda. Luego la segunda multiplicación es un poco más compleja porque está el primer factor, que es 345, que tiene 3 dígitos, y el segundo factor, que es 13, compuesto por 2 dígitos. Recuerden que aquí también se multiplica de derecha a izquierda partiendo por la unidad del factor de 2 dígitos, o sea, por el 3. Hay que correrse un espacio al multiplicar por el 1. Luego estos dos productos obtenidos se suman para obtener el producto final. Recordemos también que la multiplicación se relaciona con la adición. Por lo tanto, yo al multiplicar amplifico, o sea, obtengo algo más grande que los factores. Por lo tanto, mi producto tiene que ser más grande que ambos factores. División. La división tiene sus términos, al igual que la multiplicación, en este caso el dividendo y el divisor. Al realizar la división me da un cociente, que es el resultado, que también en algunos lados se escucha como cuociente. Y sí o sí siempre voy a obtener un resto en mi división, ya sea un resto cero o un número que no sea cero. Cada vez que realices una división, recuerda que se puede comprobar y cómo se hace multiplicando el divisor por el cociente obtenido y sumándole el resto. Y al hacer esto, debo obtener el dividendo. Si me da el dividendo, mi división está correcta. Al lado derecho de la presentación tenemos dos divisiones. Como le expliqué en la clase de división, solamente, y en los ejercicios que iban, solamente tenías que obtener división, realizar estas divisiones obteniendo cociente que no sea decimal, ¿ya? Porque todavía eso lo vamos a ver más adelante. Luego pasamos a las situaciones de planteo o la resolución de problemas, ¿ya? Donde yo les coloqué que deben trabajar la estrategia de datos, operación y respuesta. He aquí uno de los ejercicios que iba, una de las situaciones de planteo. Al leerla es importante enfocarse en la pregunta, porque la pregunta es clave, porque ahí me dice a mí qué es lo que debo averiguar. Y por lo tanto, si yo entiendo lo que tengo que averiguar, voy a poder realizar, ¿cierto?, mi esquema de decir con qué operación voy a poder llegar a esta respuesta. Entonces, en los datos se colocan todos los datos que me sirvan para llegar a la respuesta. Porque, ojo, hay en algunas situaciones de planteo que hay datos que solamente están ahí como distractores, ¿ya? Hay en otras situaciones de planteo, como en esta, que hay datos que no están explícitos, que no están escritos, ¿ya? Pero sí sirven. Por ejemplo, acá me dice Ana ha contado 44 patas de gatos en el parque. ¿Cuántos gatos había allí? Entonces, el primer dato que yo encuentro, que es el número, sería el 44. Entonces, ¿y qué eran estas 44? Eran patas. Por lo tanto, en mi primera información coloco datos 44 patas. Si alguien quiere agregar el dato implícito que encontramos aquí, que sería cada gato tiene 4 patas. Ese sería el otro dato que también se puede agregar. Como sé que tengo que decir cuántos gatos hay, entonces yo lo relaciono con porque hay una cierta cantidad de patas y cada gato tiene 4 patas. Entonces eso yo lo relaciono con la división. Divido 44 en 4, entonces al dividir me da un cociente de 11. Por lo tanto, la respuesta debe ser completa. Si la pregunta decía ¿cuántos gatos había allí? Habían 11 gatos. O si quieren más completa, en el parque habían 11 gatos. Luego ya entramos de lleno a la unidad 1, que tiene que ver con múltiplos, factores o divisores, números primos y compuestos. Partimos con los múltiplos. Los múltiplos van a ser aquellos factores que se multiplican, o en otras palabras, los números que se multiplican para obtener el producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto es el múltiplo, ¿ya? Como los ejemplos que se puso ahí, los múltiplos de 4, si te fijas, es como la tabla del 4. 4, 8, 12, y recordemos que los múltiplos son infinitos, ¿ya? Luego los divisores o factores, que son lo mismo, son aquellos y se encargan de dividir al número
en partes exactas, ¿ya? O, dicho en otras palabras, son aquellos números que al multiplicarse me dan el número que se me está requiriendo. Ejemplo, 24. El 24 tiene muchos factores, ¿ya? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12, el 24, el 2, el 8, el 6, el 4, el 3, el 2, 1. Si te fijas, son los mismos. Entonces, como se repiten, solo coloco los divisores una sola vez, ¿ya? No la cantidad de veces que se repita el número. Por ejemplo, el número 1 está 2 veces arriba, pero lo coloco una vez, ya que 1 por 24 me da 24. Y así el resto de los números. Números primos y compuestos. Los números primos, como expliqué en la estrategia anterior, son aquellos que solo tienen dos factores o dos divisores y siempre es el 1, ¿ya? Y el mismo número. Ejemplo, el 67. O con un número más pequeño. Ejemplo, el 7. El 7 solo lo divide el 1 y el mismo 7. O en otras palabras, si yo tengo el número 7, ¿qué números al multiplicarse me dan 7? Solo el 1 multiplicado por el mismo 7. En cambio, los números compuestos ya tienen más de dos factores. Ejemplo, el 12. Tengo el 1 que multiplicado con el 12 me da 12. Tengo el 6 que multiplicado con el 2 me da 12. Tengo el 3 que multiplicado con el 4 también me da 12. Entonces tiene más de dos factores. Ya, vamos a revisar entonces, chiquillos, la guía de trabajo, los ejercicios que se enviaron durante esta semana. Clase 1. Te pedía completar ahí en la línea punteada lo que faltara. En este caso, la letra A decía 24 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 multiplicado con 8 es igual a 24. Luego, 75 es múltiplo de 5, porque 15 multiplicado con 5, o al revés, 5 multiplicado con 15, recuerde que la multiplicación es conmutativa, es igual a 75. La C, 14 es múltiplo de 7 porque 7 por 2 es igual a 14. La D, 70 es múltiplo de 2 porque 2 por 35 es igual a 70. Luego había que escribir los primeros 5 múltiplos de cada número. Ahí están los primeros 5 del 15, del 24, del 30, 25, 20 y 18. Recuerda siempre partir por el mismo múltiplo, ¿ya? Que siempre es el primero de cada uno de ellos. Luego, ya la segunda clase te pide contestar estas preguntas realizando cálculos, ¿ya? Si lo hiciste en una hojita, el cálculo aparte igual está bien, pero también podías haber ido utilizando la estrategia de cálculo mental, utilizando un poco las multiplicaciones. Entonces, la A, sí, porque 6 divide al 42 7 veces. La B, también sí, porque 54 en 9 cabe 6 veces. La C, no. O sea, al dividir 57 en 7 sí da, pero no da un número exacto, por lo tanto no es divisor. La D sí, porque 5 sí divide al 125. La E también es correcto, también es divisor. La F no lo es, porque nos da un número decimal. La letra Y tampoco lo es, porque también nos da un número decimal. Y la letra H sí lo es. Luego la siguiente actividad decía encuentra los divisores de los siguientes números. ¿Ya? Aquí había que enfocarse en qué números que se multipliquen me va a dar cada uno de estos números mencionados en la letra de la A a la H. Entonces, la letra A tiene 6 divisores. Ya partiendo por el 1, recuerden que el 1 siempre es el primer divisor de cada número, y luego voy colocando lo siguiente. Por ejemplo, la A sería 1 por 20, porque me da 20. 10 por 2 o 2 por 10, que me da 20. Y 4 por 5 o 5 por 4, que me da 20. Así con cada uno de ellos. Si se fijan en la F, es el único número que tiene solo dos divisores, el 1 y el 13, ya que es un número primo. Luego en la tercera clase ya era solo una actividad donde se les mostraban dos estrategias, ¿ya? La criba de Eratóstenes y aparte yo mandé un PowerPoint con la estrategia de la casita. Cualquiera de las dos utilizadas estaba correcta. Entonces, bueno, aquí yo no pude pintar los números, pero es la misma tabla que tienes que se envió en la clase, excepto que yo en la tabla anterior quité el 1, porque el 1 recuerda que no es ni primo ni compuesto. Y abajo te especifico los números que debieron haber estado pintados en la tabla. Si miraron bien la estrategia de criba de Eratóstenes,
hay ciertos números que se tienden a no repetir, por ejemplo, como el 23, el 43, el 73, ya algunos terminados en 3 como que tienden a no pintarse, pero también algunos terminados en 1 que tampoco se pintaron, pero otros sí, como por ejemplo el 51 que sí se pintó, pero no así el 61 ni el 71, ¿ya? Espero que les haya servido esta clase, chiquillos, y que todo el trabajo hecho también haya sido de utilidad para ustedes, y agradezco a todos los que enviaron sus correos haciendo consultas o enviando en sí sus trabajos ya listos. Como les dije anteriormente, espero que todos se encuentren bien junto a sus familias y con ánimos y energía seguirnos cuidando todos y realizando nuestras actividades. Cuídense mucho, estamos conversando o más bien comunicándonos a través de mi correo. Acuérdense, ahí cualquier duda, consulta que tengan, escribirme para que yo pueda irlos retroalimentando, ayudando. Chao.